¿Qué es el cáncer? O sea, partiríamos dunha célula mal que dá muchas hijitas, que non é capaz de controlar esa superpoblación e pasado un tiempo suele acabar dando metástasis. Uno de los mitos, ¿no?, es que la gente asocia que la gente mayor tiene tumores menos agresivos porque son mayores. ¿Qué sabemos sobre sus causas? Hay muchísimas, o sea, la mayoría de los factores son externos. ¿Qué crees que pesa más, los factores genéticos o los externos de los que estamos hablando? No, pesan más los externos. ¿En un porcentaje? En un porcentaje de 60-40. Por ejemplo, la segunda causa de producir tumores de pulmón en Galicia es por culpa del radón. ¿El radón? ¿Qué es el radón? El radón es un gas que emite la tierra que, sobre todo en zonas que tienen un tipo de piedra guianítica, como por ejemplo la provincia de Orense. Otra cosa como cambio cultural es, por ejemplo, la toma de anticonceptivos. Por ejemplo, que se sabe que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y si a lo mejor hay una expectativa a encontrar una cura como tal. No lo puedes cambiar. Si yo tengo un gen que favorece tener tumores, no lo puedo cambiar. Es desde que nazco hasta que me muero. ¿Qué opinión tienes de tratamientos alternativos como puede ser la inmunoterapia? Yo noto mucha diferencia generacional por culpa del tipo de sociedad en el que vivimos. ¿Crees que debería ser legal el uso de cannabis terapéutico? Sí, yo, reconozco que yo en paliativos lo he recetado. ¿Tú no ves el cáncer como una lucha, que es una enfermedad? Es una enfermedad. Yo he sido paciente y cuando te toca, eres consciente de muchas veces de todo lo que has hecho, que no debías. El cáncer te pone en tu sitio. Bienvenidos a todos y todas a un capítulo más. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que por desgracia nos atañe a prácticamente todos. Si no es en primera persona, también es por familiares o parientes o seres queridos cercanos, que es el cáncer. Vamos a hablar con la doctora Iglesias, que es oncóloga y especializada en cuidados paliativos. Vamos a hablar de las causas, de los tratamientos, mitos, cura, estamos cerca, no estamos cerca. Y bueno, por eso tenemos aquí a la doctora Iglesias. Buenas tardes. Leticia también, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Nada, lo primero que quiero preguntar es eso, que te presentes un poco y ya vamos siguiendo. Bueno, yo soy Leticia Iglesias, soy especialista en oncología médica, tengo un máster en cuidados paliativos, pero a día de hoy a lo que me dedico es especialmente al cáncer de mama, al cáncer de cabeza y cuello y a consejo genético, que es otra rama poco conocida de la oncología. Vale, para que lo entienda así todo el mundo, ya de primeras, ¿qué es el cáncer? Bueno, poniendo un ejemplo muy sencillo, es que una célula normal tiene una serie de mecanismos, ¿vale?, para crecer y reproducirse de manera normal, pero por una serie de factores se pueden alterar y esa célula se convierte en inmortal y no es capaz de, literalmente, de morirse y sigue generando hijas de manera descontrolada y en eso consiste el cáncer. Así debuta y el problema no es que te surja en una zona, porque normalmente es cuando lo podemos atajar, sino que esas células, yo les explico a los pacientes que les gusta mucho viajar y el problema es cuando viajan a lo largo de nuestro cuerpo, a través de la sangre, a través de los ganglios linfáticos, que generan las metástasis. O sea, partiríamos de una célula mala que da muchas hijitas, que no es capaz de controlar esa superpoblación y pasado un tiempo suele acabar dando metástasis, que es que las células les gusta viajar por nuestro cuerpo y encontrar otras zonas donde crecer, duplicarse, dividirse y seguir creciendo. Claro. ¿Cómo se mide la velocidad en la que esas células pueden tener esas hijas? Porque quizá hay personas que es mucho más rápido la metástasis y otras personas que no. ¿Eso se mide? ¿Es medible? Eso se puede medir en el laboratorio, aparte a día de hoy en casi cualquier laboratorio de anatomía patológica, y es un factor, bueno, que se llama técnico, que se llama Ki67, que nos da el grado de replicación de las células. Es verdad que yo siempre explico que nunca le voy a poder decir a un paciente, todo empezó el día 2 de febrero del año, sí, aquel día esa célula cambió. Eso nadie se lo va a poder decir, pero sí podemos establecer si eso llevaba mucho tiempo
o más meses o menos meses que otra persona, ¿vale? Uno de los mitos, ¿no? Que a lo mejor ya empiezo a desvelar cosas, Vamos. es que la gente mayor, la gente asocia que la gente mayor tiene tumores menos agresivos porque son mayores y la gente joven tumores más agresivos por ese grado de replicación. Esto no es cierto, ¿vale? Dentro del tumor, o sea, el propio tumor puede ser más agresivo o menos agresivo independientemente de la edad del paciente, por ese grado de replicación que me preguntabas. Esa capacidad de dar hijitas. Sí. Pues eso puede ocurrir, ser un tumor muy agresivo y dar muchas hijitas en alguien mayor como en alguien joven y viceversa. O sea, no te define, por ejemplo, que estés en buen estado físico, eso no ayuda. No. Da igual que estés en No. buen estado físico o no, te puede pasar. Te puede pasar. Otra cosa es que tú tengas mejor tolerancia a los tratamientos, a la evolución de la enfermedad. Ahí sí que depende del estado físico. Claro, porque pues, una persona joven pues, va a aguantar, ¿no?, su reserva funcional, su reserva de su corazón, su hígado, su masa muscular, va a aguantar más todos los tratamientos a los que va a tener que estar sometido que a lo mejor alguien de 90 años. Pero a lo mejor alguien de 90 años tiene un tumor agresivo y otra persona de 90 años tiene un tumor más indolente. No se puede hacer esa asociación de es un tumor malo pero menos malo porque es una persona mayor o va a ser peor porque es una persona joven. Claro. ¿Y qué sabemos sobre sus causas? Uy, sobre sus causas hay muchísimas, o sea, la mayoría de los factores son externos. Después tenemos un claro componente que lo favorece nuestros genes, igual que podemos ser rubios de ojos azules, pues incluso, que es a lo que yo me dedico, un caso genético, hay gente que puede heredar un gen que favorece tener tumores. Por suerte es poco frecuente, pero hay gente que ya está predestinada, dicho de así manera vulgar, para tener un tumor. Claro. Porque igual que pues yo soy bajita, pues y en mi genética ya iba predestinado que yo iba a ser bajita por cómo es son mis padres, ¿no? Pues yo ya llevo en mi genética un gen que lo favorece. Después, la mayoría de la gente, por suerte, lo va cambiando a lo largo de su vida. Tantos factores casi como personas. Los clásicos, beber alcohol, fumar, pero incluso todo lo que comemos. La dieta. La dieta, muy importante. Donde vivimos. ¿Dónde vivimos? Sí, por ejemplo, la segunda causa de producir tumores de pulmón en Galicia es por culpa del radón. El radón. ¿Qué es el radón? El radón es un gas que emite la Tierra que, sobre todo en zonas que tienen un tipo de piedra granítica, como por ejemplo la provincia de Orense, o por ejemplo, para que sea más visible, Porriño, ¿no? Vale. Que es una gran exportadora de piedra, ¿no? Hay unas minas de piedra. Las minas. Sí, pues se ha demostrado que la emisión de ese gas aumenta el riesgo, es la segunda causa de producirte un tumor de pulmón después del tabaco. O sea, estamos hablando de un factor muy importante. O sea, digamos que el hecho de vivir en Porriño, porque eso te da más chance. Probabilidades de tener un tumor. Madre mía. Por ejemplo, en Galicia, Porriño es uno de los lugares, pero si hablamos a título más global, la provincia de Orense es la que más radón emite de Galicia. Eso está medido, hay datos publicados y una de las cosas que yo explico es, eso es cierto, pero hay cosas que podemos evitar y cosas que no. Es decir, ¿qué cogemos? ¿Todos los de la provincia de Orense y nos marchamos de aquí? No, claro. No, entonces hay causas que son de nuestro entorno, puramente evitables, porque es una decisión tuya, es decir, beber es una decisión tuya, Sí. Fumar es una decisión tuya, y el radón, pues claro que también es una decisión tuya, pero hay veces que no puedes escoger. Claro, si tienes que vivir ahí, Tengo que vivir aquí, tengo que vivir aquí. Trabajas, haces tu vida. Claro, haces tu vida, pero que hay factores que podemos controlar y otros que son externos que no podemos controlar. Pero ya existe, por ejemplo, en países nórdicos, no hacen ya casas en sitios, se hacen primero una medición de radón, Claro. y ya no se hacen urbanizaciones, por ejemplo, en sitios donde se pasa de un nivel de radón. Claro, ya tienen un plan
urbanístico que no permite... Exacto, que no permite hacerlo en determinadas Aquí deberían hacer lo determinadas mismo, zonas. entonces. Sí, aunque aquí el aparato pitaría en casi todos En los todos lados. En Verín sí. tamén hai radón. En Verín hai mucho radón y otro de los temas es vivir en una casa de piedra, como suele ser mucha de la población gallega. Porque por las humedades y todo Porque también emite radón. Emite radón tamén. ¿Vale? Una de las maneras de prevenirlo es airear la casa. Si no puedes cambiarte de casa ni de sitio, por favor, airear las casas. O sea, permitir que salga Claro, o sea, el todo el gas. mundo abrir las ventanas, por favor, cuando no estéis. Y después hay otros factores externos, para mí muy importantes, porque otra de las preguntas que me suelen hacer es, sí, es un factor externo, ¿no? Pero ¿por qué ahora hay más cáncer que antes? Exacto, ¿No? sí. Bueno, el tema es que yo siempre lo comparo con un vaso, ¿vale? Que vamos llenando de gotitas. Nuestra vida, nacemos con el vaso vacío y a lo largo de nuestra vida lo vamos llenando, ¿vale? Hasta que ese vaso desborda y aparece un tumor, ¿no? Dicho así, por los factores externos. Claro. Entonces, fumo, echo un poco de agua, bebo un poco de agua, el radón, un poco de agua. ¿Qué pasa? Que a lo mejor por sí solo no te produce un tumor, pero todos esos factores se van sumando. Por ejemplo, yo siempre digo, antes nuestros abuelos sabían lo que comían, es decir, los cerditos, los pollos, estaban en casa, hacían la matanza. Yo puedo comer muy sano, ¿no? Sí. Pero yo compro todo en el supermercado. Claro. Yo puedo decir, bueno, yo como solo verduras, pero yo sé cómo han cultivado esas verduras. Sí, lo que le han echado los de químicos. Pesticidas, químicos, no lo sé. No. Y es A algo día que... de hoy, No, y no se controla. no lo sé. Después, otros factores, por ejemplo, que es algo que aunque suene mal, va a llamar mucho la atención, que la gente se sorprende cuando lo cuento en la consulta. Yo noto mucha diferencia generacional por culpa del tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Y tenemos que asumir, si queremos avanzar como sociedad, a veces tenemos que asumir ciertos riesgos que no sé si tenemos claro si debemos o queremos asumir. Por ejemplo, el hecho de usar teléfonos móviles y tener el wifi, ¿vale?, ¿produce por sí solo cáncer? Por sí solo posiblemente no. Pero estar expuesto constantemente a la radiación del móvil, sí, al wifi, durante años y años, sí, más todos los otros factores, posiblemente aumente el riesgo de cáncer, seguro. Claro, alguien puede decir, bueno, igual que lo del radón, pues no uso móvil. Bueno, vale, sí, tú puedes tomar esa decisión, pero yo vivo en un edificio, yo en mi caso, cuando conecto el portátil tal, resulta que me salen 20 líneas de wifi del vecino de arriba, del vecino de abajo, es decir, no sé si, sí, igual que lo capta el ordenador, lo capta mi cuerpo, porque yo tengo el ordenador aquí encima para trabajar. Exactamente, o sea, hay tanta señal wifi en el edificio que es inevitable que no te llegue. Ya, yo puedo decir, bueno, yo no quiero tal, o ¿qué hago? Me voy de ermitaña, es decir, a veces tenemos cambios... Es eso lo que queda. Claro, tenemos cambios buenos que nos permiten avanzar como sociedad y ahora nadie va... O sea, tú le dices, como el otro día, el apagón, mucha gente seguro que estuvo estresada por no poder conectarse al móvil. Muchísima, por no tener internet o las redes, no estaba conectado, WhatsApp, o no sabía lo que estaba pasando, sí, porque no había tele, porque no había tal, bueno, pero no yo creo conexión. Que eso hasta tuvo que haber sido positivo en algún punto para decir, bueno, pues salgo a la calle un poco y... Claro, pero eso mantenido en el tiempo, un día a lo mejor lo mantienes. Un día sí, pero la gente... esa exposición aumenta el riesgo. O por ejemplo, bueno, es una dependencia también. Claro, la dependencia, pero esa exposición a las radiaciones aumenta el riesgo. Otra cosa como cambio cultural es, por ejemplo, la toma de anticonceptivos. Tú le preguntas a las abuelitas, a nuestras abuelas, y le preguntas, ¿usted cuando era joven tomaba alguna vez anticonceptivos? En España, en la época de Franco, estaban prohibidos, sí, ¿vale? Ahora, por suerte, una mujer puede decidir y tiene libertad para tomarlos y para tener libertad física, sexual, pero es una carga hormonal que te estás metiendo. Sí, claro. Todos los días... pum, pum, está recibiendo una medicación que son hormonas, por ejemplo, que se sabe
que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces, yo tengo que asumir como persona ¿Solo los anticonceptivos también, es el cáncer de mama, como tal? No. No, puede ser cualquiera. Puede ser Ok. cáncer de ovario, puede ser... Pero me refiero que son factores que hacemos casi de manera inconsciente y que los queremos como sociedad, pero tampoco queremos renunciar a ellos, pero tampoco queremos tener cáncer. Claro. Una dualidad complicada, ¿no? Es una dualidad. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo quiero mi libertad, pero el cáncer es de unos pocos. Mientras no me toque a mí... Yo creo que es este concepto de que es una lotería, Sí. ¿no? Que lo tenemos todos, o sea, yo incluido, ¿eh? Pero claro, o sea, te puede Claro, tocar. y te puede tocar, y cuando te toca, eres consciente de muchas veces de todo lo que has hecho, que no debías. El cáncer te pone en tu sitio. Sí, seguramente. Bueno, quiero decir que tú, por ejemplo, has sido... Yo he sido paciente. En este caso, es verdad que te pone en tu sitio, ves la vida de manera diferente. Y a mí me hizo pensar más en lo que yo le decía a mis pacientes. Es decir, bueno, yo comentaba que ya lo había padecido en mi casa. Mi abuela falleció de eso, mi madre tuvo 2 cánceres, primero cuando yo era pequeña y después cuando ya era estudiante de medicina. Y incluso puedo decir que lo viví de manera distinta cuando yo era una niña, siendo familiar, que cuando ya era una adulta. Y no lo viví mejor siendo adulta, ¿eh? Claro, claro. Y después, cuando yo lo tuve, mi comportamiento hacia el cáncer fue totalmente diferente a cómo se enfrentaron mis otros familiares. Claro. Porque cada uno somos diferentes y todas las maneras de afrontamiento son válidas. Yo nunca me quejaré de cómo un paciente es capaz de sobrellevar la enfermedad. No, claro. A veces me quejo de cómo quieren los familiares que la lleves. Eso es lo que sí que me quejo. ¿Por qué? Porque la gente pretende que el familiar de cáncer tenga cáncer, lo lleve bien, pero que tampoco moleste mucho. Ya. Es decir, es que mi padre tiene cáncer, es que no se lo digas porque se va a deprimir. Digo, ya, es que tiene un cáncer. ¿Cómo? Es que si no te pones triste, es normal que te pongas triste y tienes que ponerte triste, porque es un diagnóstico serio. Sí. Yo cuando ahí les digo, ¿y si fuera usted le gustaría que no se lo contase? No, si soy yo quiero que me lo cuenten. Pues su padre también. O denle un antidepresivo porque es que no está contento. Ya. Es que, ¿cómo va a estar contento? Otra cosa es que sea una tristeza patológica, ¿no? Que no salga de cama, que no pueda estar con su familia, ¿no? Pero es que contento no va a estar. Es que ¿quién va a estar contento en su situación? Es imposible. Y pretendemos es decir, que nuestro familiar esté contento, que afronte la enfermedad, que tal... Que sea un camino de rosa. Y que sea un camino de... Y por encima no le cuentes mucho, que no sepa mucho y de paso que no me moleste mucho. A veces somos un poco... Egoístas. Ya. Hipócritas. Hipócritas, ¿no? Sí. Ya. Y hablando de los factores externos, ¿qué crees que pesa más, los factores genéticos o los externos de los que estamos hablando? No, pesan más los externos. ¿Más externos que los genéticos? Sí. ¿En un porcentaje? En un porcentaje de 60-40. Ok. Joder, me estoy quedando yo también un poco escalofriado, ¿eh? Hay un estudio que hoy en día no se podría hacer porque sería poco ético, pero hace muchos años, en los años 50, cogieron a 2 gemelos univitelinos, que son los que son idénticos a nivel de genética, que son Tal cual. del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, y un grupo de científicos, de acuerdo con su madre, decidieron separarlos al nacer. Uno lo llevaron a Estados Unidos y otro se quedó en Europa. ¿Vale? Hoy en día, por suerte, esto no se estaría permitido, pero en aquel momento nos permitió aprender mucho. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida
ellos no tuvieron contacto en ningún momento, ellos iban al médico, no sabían por qué iban, y los iban siguiendo. Pues con la misma genética, exactamente la misma, porque lo comprobaron de que tenían el mismo ADN, tuvieron enfermedades totalmente diferentes. Hablando desde la diabetes, la hipertensión, el cáncer, a lo largo de su vida, simplemente porque vivían en sitios distintos, comían cosas distintas, estaban expuestos a factores distintos, infecciones, totalmente distintos. Y no tuvieron, no coincidían ninguno con la misma enfermedad. Madre mía. Ni el mismo, pero no era cáncer como tal, eran enfermedades Uno diferentes. llegó a tener cáncer y el otro no. ¿Y el otro no? El que vive, en este caso, el que vivió en Estados Unidos, sí llegó a desarrollar un cáncer, el que vivió en Europa no. Bueno, se habla que si la dieta, ¿no? Pero teniendo la misma genética, al estar expuestos a distintos ambientes, esa genética se comportó de maneras distintas. Wow. ¿Qué le recomiendas a una persona que sí que tenga un pariente cercano o lejano y que genéticamente pueda ser factible que lo desarrolle para que tenga un seguimiento y no...? Vale. Yo ahí les recomiendo, o sea, hay gente que me dice, mira, yo es que a lo mejor si lo tengo no lo quiero saber, ¿no? Bueno, pero... O si tengo el riesgo no lo quiero saber, eso a veces lo veo en la consulta. Yo les digo que realmente es algo con lo que naces, ¿no? No lo puedes cambiar. Si yo tengo un gen que favorece tener tumores, no lo puedo cambiar, es desde que nazco hasta que me muero. Y yo creo que el conocimiento es poder. Es decir, si yo lo sé, puedo, con las armas que tiene de un momento la medicina, poner medidas de prevención, de seguimiento, pues a lo mejor, si yo sé que puedo tener riesgo de cáncer de mama y el cáncer de mama se ve aumentado por la toma de anticonceptivos, pues intentar evitarlos, porque es algo que se puede evitar. Si yo sé que voy a tener más riesgo de tener un cáncer de pulmón, pues en esa persona insistiré más de lo habitual en no fumes, o yo te voy a ayudar a dejar de fumar si fumas, ¿no? Entonces, el hecho de no querer conocer tu realidad no te hace eliminar el problema. Entonces, yo a esa gente le diría, de verdad, vale la pena porque a día de hoy tenemos en algunos tumores, tenemos incluso cirugías profilácticas, es decir, si yo sé que voy a tener mucho riesgo de tener un cáncer de ovario y yo ya he tenido la descendencia, ya he tenido hijos, tal, pues a lo mejor a día de hoy el sistema sanitario, si sabe que tienes ese riesgo, te ofrece una cirugía bastante llevadera, es verdad que hay que pasar sus riesgos, de sacarte los ovarios cuando ya no son necesarios para quitarte ese riesgo. Si yo ya no los necesito a nivel hormonal o no los necesito a nivel de que yo ya he tenido todos los hijos que he querido tener, con una cirugía que dura 20 minutos me quito un riesgo muy importante. Claro. ¿En qué tipo de tumores se puede hacer ese tipo de cirugía? Pues en este tipo, es verdad que no es en todos, pero en los tumores de ovario, en los tumores de mama, en ciertos tumores, o sea, en cierto riesgo de tumores de colon, de estómago, se puede incluso hacer cirugías profilácticas que disminuyen el riesgo, no voy a decir a cero, pero casi a cero. Pero considerablemente. Considerablemente. ¿Cuánto dirías que se ha avanzado en los tratamientos en los últimos 10 años y si a lo mejor hay una expectativa a encontrar una cura como tal de aquí adelante? Pues se ha avanzado muchísimo porque bueno, yo llevo siendo oncóloga 15 años y con decirte que ya todo lo que yo aprendí siendo residente, que es el periodo de formación que tenemos los médicos, pues ya no se parece en nada a los fármacos que yo estudiaba ahora, es decir, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado en el diagnóstico precoz, ¿vale? Es muy importante que la gente haga los programas de screening, más que pensar... ¿Los programas de screening? ¿Qué es eso? Sí, pues por ejemplo que las mujeres a partir de los 50 años vayan a hacer mamografías. Cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Realmente eso no es que tenga un tratamiento preventivo, porque es un diagnóstico precoz, ¿vale? Pero con los diagnósticos precoces puedes curar. El problema viene cuando
lo diagnosticas demasiado tarde. Sí. ¿Vale? Sí, bueno. Eso la mayoría de la gente lo sabe, pero aún sigue habiendo gente que se la llama para ofrecerle, pues le toca hacer mamografía porque ha cumplido la edad y siguen sin aparecer a hacer esos controles. La sangre oculta en heces ha demostrado que aumenta la supervivencia del cáncer de colon. Ahora se ha demostrado que hacer un TAC de baja resolución, o sea, de alta resolución, de baja radiación en pacientes muy fumadores aumenta la supervivencia del cáncer de pulmón, y estamos luchando porque el Sergas lo implante, pero la gente tiene también que ir. Yo no puedo avisarlos, puedo decirle, hay esto, ¿quiere usted participar? Pero si tú no quieres, tampoco te puedo obligar. Claro. ¿No? Es esa... ¿Crees que debería haber más educación social? En educación para la salud. Para Sí. que la gente sea consciente de esto, ¿no? Esto, tanto de los programas de screening como de las cosas que pueden aumentar el riesgo de Claro. cáncer. ¿No? Es decir, eso lo es... hemos vivido ¿no? todos también como sociedad. Ahora lo del tabaco es muy claro y muy evidente. Y la gente que fuma tiene claro que esto le puede pasar. Después siempre piensas que no vas a ser tú. Ya. Pero todo el mundo lo sabe, que produce tumores. Pero yo ya soy de la época en la que yo con 10 años le iba a comprar la cajetilla de Educados a mi padre. Claro. Hoy en día eso sería inviable, ver a mi hijo de 8 años entrar en un barco y comprarme una cajetilla, ¿no? Pero eso ha sido después de muchos años de educación de la sociedad y por desgracia de prohibiciones. Sí, sí, sí. A veces... Y de encarecer el precio, que yo creo que eso de también... encarecer el precio, de que el acceso sea más difícil, y de ahora prohibición nos parece, de fumar en ciertos claro, espacios. nos parece súper obvio, pero hace no tantos años no era tan obvio. No, claro que no. Y hay que hacer educación para la salud, pero desde los colegios, ¿vale? En las casas, ¿no? Sí, sí. Y para mí ese es el punto clave de evitar los tumores. Después, a nivel de tratamientos, hemos mejorado en la curación. Es decir, ahora mismo es verdad que depende del tumor, ¿vale? En tumores de mama llegamos a una curación de un 90% a día de hoy. ¿En todos? En casi todos. Wow. ¿Vale? Sí se diagnostica en estadio temprano. En otros tumores, por desgracia, no es así. Pero en total estamos alcanzando, si hacemos un cómputo global de todos los tumores, estamos alcanzando una tasa de curación de un 60%, que me parece que a día de hoy es muy buena. Es muy buena. Sí. Pero es gracias no solo a lo que hacemos los oncólogos, es gracias a todos los profesionales de la salud, es decir, desde el médico de cabecera, la educación para la salud, los programas de screening, los cirujanos operando cada vez de manera mejor y siendo menos, dejando menos secuelas, los tratamientos han mejorado, pero creo que hay mucho que hacer. También es verdad que todo el mundo espera, ¿no?, que llegue un momento que no exista el cáncer. Yo eso lo dudo, yo no lo voy a ver. Un poco por lo que comentaba antes, de cómo somos como sociedad. Es decir, cada vez queremos vivir más y eso nos está pasando también factura. Es decir, al final el cáncer es una enfermedad del envejecimiento por sí misma, ¿vale? Es curioso que haya gente que luchamos contra el cáncer y haya otros investigadores que se dediquen a intentar conseguir la inmortalidad y la longevidad. Bueno, sí. A mí me resulta, a día de hoy, totalmente... que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Y como sociedad todos queremos vivir más, pero eso tiene un coste, y no hablo de dinero. Sí. Hablo de un coste de enfermedades, de incluso nosotros mismos, ¿no? Yo, curando el cáncer, yo por desgracia a día de hoy cada vez veo más gente que yo he curado de un cáncer y 10 años después
le aparece otro distinto. Y la gente me dice, ¿pero qué pasó? Si se curó de uno, ¿por qué le ha salido otro que no tiene nada que ver? Y le digo, claro, porque antiguamente del primero la gente se moría. Claro. Ahora se cura, sigue viviendo, sigue envejeciendo, sigue haciendo su vida y vuelve a aparecer otro tumor. Hay muchas posibilidades de que aparezca otro tumor en una persona que ya lo ha tenido. Sí. En un órgano totalmente distinto. Sí, estoy hablando de tumores, que no estoy hablando de metástasis, estoy hablando de un segundo De un segundo tumor, una segunda masa. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo más, que eso es bueno, para eso te he curado, Claro. pero eso conlleva sus riesgos. Pero si estábamos hablando de factores externos, que yo creo que también el estilo de vida que vivimos ahora también aumenta la esperanza de vida, ¿no? ¿Eso Sí. no tendría también que generar en positivo el hecho de no tener cáncer? El hecho... no Claro, entiendo me bien la refiero, pregunta. si por ejemplo, ahora como nuestras dietas son distintas a antes, la gente fuma menos, entre comillas, y ya sabemos también la problemática del alcohol y tal, y la gente vive a lo mejor hasta los 90 años, claro, si ese factor externo es en positivo para que no tengamos un tumor, ¿por qué el envejecimiento sí causa el tumor? Porque el propio envejecimiento, la propia célula tiene una capacidad, cada vez comete más errores, ¿no? Lo que comentaba de en qué se basaba el cáncer, es que una célula buena, en sus genes, llega un momento que pasa algo y comete un error y no es capaz de morirse, ¿vale? Pues esto pasa igual, es decir, yo puedo no beber, no fumar, ¿vale? Pero mis células con el envejecimiento a veces ocurre que simplemente por el hecho de envejecer, mis células cometen errores. Errores mortales. Errores mortales. Wow, wow. Entonces, y después que es verdad que conocemos lo que comentaba, conocemos cada vez más, ¿no? Yo ahora sé que el tabaco no, que el alcohol no, pero añadimos otros que, como comentaba, pues los anticonceptivos, la dieta, por ejemplo, la contaminación, ¿no? Cada vez el aire está más contaminado, va a seguir estando contaminado, Sí, va a y ser cada peor. vez va a estar peor. Sí. Entonces, yo puedo no fumar, pero añado una contaminación excesiva. Si ya lo añado a fumar, pues otra gotita más, ¿no? Ya. Entonces, es complicado, en cierta medida, controlar esos factores. Yo veo complicado que el cáncer desaparezca por completo. Sí que nuestra tendencia es cada vez a que si tú tienes la enfermedad y no la damos curado, no la damos erradicado, que seas capaz de convivir con ella. Claro. ¿Vale? Lo que llamamos largos supervivientes de cáncer, que es gente que convive con la enfermedad, que puede hacer su vida, pero con la enfermedad dentro del cuerpo. Igual que alguien es diabético y no se cura de la diabetes, pues convive con el cáncer. Eso puede ser más factible. Pero con un tratamiento constante, toda su Con vida. un tratamiento constante de por ¿De vida. quimioterapia? Pues depende. A día de hoy cada vez usamos menos los quimioterápicos y cada vez utilizamos más fármacos que se llaman dirigidos. Es decir, yo siempre explico también en la consulta que tú no tienes un cáncer de mama, tú tienes un cáncer de mama de tipo tal y es en tu cuerpo. Me da igual que la vecina del quinto haya tenido un cáncer de mama, porque no va a ser igual al tuyo. Se va a comportar de maneras distintas, va a ser diferente y a lo mejor tú necesitas un tratamiento para tu tumor de una manera y la vecina del quinto de otra manera. No, es que es del mismo órgano, sí, pero son tumores diferentes en cuerpos diferentes. ¿Por qué a gente le quita muy bien el dolor de cabeza un paracetamol y a otra gente no le hace nada? Pues esto ocurre igual. ¿Por qué a alguien le va muy bien un tratamiento y a otra persona no? Porque todos somos diferentes. Somos diferentes como cuerpo y nuestros tumores también son diferentes del que tengamos al lado. Claro. Y nunca podemos comparar.
Y los quimioterápicos, claro, ahora dices que por lo general se está usando menos por por las causas que tiene, ¿no? Las náuseas, dolores de cabeza, Bueno, vómitos. a ver, yo la quimioterapia creo que sigue siendo un buen arma, ¿vale? Es verdad que hemos conseguido tratamientos mejores, pero también hemos conseguido algo importante, que era saber manejar la quimioterapia. Es decir, la idea antigua de que todos los pacientes que se ponen quimioterapia vomitan, ¿no? Pues todo lo que hay alrededor también lo hemos mejorado. Ahora es más raro que los pacientes vomiten porque ya tenemos acompañantes de esa quimioterapia que lo evitan. Vale. Es decir, yo recordaré siempre como anécdota que mi jefe, el que me enseñó oncología, me dijo que cuando él empezó la oncología, uno de los pioneros de Galicia, tan pronto el paciente entraban, para poner el tratamiento le daban una palangana para vomitar. Claro. Hoy en día eso no se ve, gracias también a las mejoras que tenemos alrededor. Es decir, de cómo cuidamos al paciente, los fármacos que le podemos dar, de la vigilancia, de cómo manejar esos efectos secundarios. Hoy eso ya no ocurre. Claro. ¿Vale? No digo que nadie vomite, pero el porcentaje es mucho más raro y lo podemos atajar, cosa que cuando mi antiguo jefe empezó eran efectos totalmente devastadores. Claro. O sea, me parece muy duro que lo que te digan es ponte este tratamiento y cógete esta palangana y mientras te lo están infundiendo estar vomitando. No, O sea, claro, me parece es... como ir... ¿no? ¿Esto hace cuántos años es lo de la palangana que se dice? Estoy hablando de hará unos 30 años. 30 años, que bueno, no es tanto al final. No es tanto, pero lo bueno es que sí que en eso hemos mejorado en muy corto periodo de tiempo. Incluso de tener muchísimos fármacos disponibles, y eso es muy bueno. Yo siempre digo que tener opciones es bueno, lo malo es cuando no las tienes. Tener opciones de yo te ofrezco este tratamiento o este y los dos funcionan por igual y te dejo escoger cuál prefieres, que los pacientes me dicen, pero ¿cómo voy a escoger yo? Digo, no, lo bueno es poder escoger, lo malo es cuando no te dejan escoger. Sí, claro. Cuando Claro, tú tienes caminos para escoger es bueno, el problema es cuando te dicen hasta aquí porque no tenemos nada más que ofrecerte, no puedes escoger nada más, ahí vienen los problemas. Cuando tú tengas elección, ¿no? Aunque en el momento el paciente, ¿cómo me está dejando escoger el médico a mí? Porque tú también tienes que decidir. Claro. Y me parece bueno que los pacientes decidan, Sí, claro, claro. que sean autónomos y digan, pues mira, pues yo prefiero si me funciona igual y tengo dos fármacos que me funcionan igual y uno me hace caer el pelo, y porque todo tiene efectos secundarios, y otro me hace vomitar, pues yo a lo mejor pues no me importa que me caiga el pelo, pues a lo mejor prefiero no tener pelo durante un tiempo y no estar vomitando. Claro, sí, sí, sí. Un ejemplo, ¿no? Y que sea una decisión autónoma del propio Exacto, paciente, del ¿no? propio paciente de que Que quiero que le ocurra a mi cuerpo. Que quiero que, exactamente. Básicamente. Y yo creo que eso es muy bueno. Sí, claro. Dentro de que es verdad que hay que seguir unas pautas y yo creo que hay que tener la evidencia científica, es decir, que yo soy de la opinión que no todo vale, ¿vale? Incluso en los fármacos no todo vale. Hay un hándicap que como yo los he probado, fui y soy bastante crítica, ¿no? También con la industria farmacéutica, en el sentido de que muchas veces cuando sacan un fármaco te especifican, tiene una toxicidad tolerable. Yo a veces me río, ¿qué es tolerable? ¿Para el que no se pone el fármaco o para el que se lo pone? No, me refiero, a lo mejor a mí vomitar una vez al día es tolerable, porque no me incapacita, y a lo mejor para otra persona vomitar una vez al día le resulta totalmente intolerable, Claro. porque le limita y se tiene que meter en cama y no puede atender a sus hijos o cuidar de sus padres. Sí, claro, no hay una vara de medir general ¿No? para esto. Y hay gente que ¿no? Ellos especifican, es que tiene una toxicidad tolerable.
tolerable no lo marcas tú Claro. como investigador, Claro. lo marca el paciente. Mira, ahora que has hablado de la industria farmacéutica, ¿hasta qué punto crees tú que las industrias farmacéuticas pueden llegar a echar atrás estudios que sí que dan un avance pues, interesante a la cura del cáncer? ¿Esto es real? ¿No es real? Bueno, ¿Qué yo soy un opinión poco tienes? abogada del diablo. Vale. ¿Vale? ¿Creo que eso puede ocurrir? Sí, creo que puede ocurrir, pero tiene una base. El problema es que yo llamo un poco al tema público. Las industrias farmacéuticas es un negocio privado y como negocio privado al final tienen que sacar su rendimiento. No quiero decir que tengan que sacarlo de nosotros, sino que ellos, desde que tú testas un fármaco hasta que sale al mercado, a lo mejor has probado 10 fármacos y solo sale uno al mercado. Entonces, y es muy costoso sacar un fármaco al mercado. Entonces, cuando consiguen que algo funcione, tienen que sacar un rédito para poder seguir investigando. ¿Vale? Entonces, puede ocurrir que a lo mejor un fármaco que servía para algo no lo sigan investigando. Sí, porque a lo mejor no le van a sacar rendimiento económico. Eso es verdad. Y eso me parece Mal. muy mal. Estamos hablando de la salud de las personas, no del Claro. rendimiento económico de una empresa. Pero, ¿por qué soy abogada del diablo? Porque yo si tengo una empresa privada, posiblemente haríamos todos lo mismo. Lo que sí abogo es que quien debería hacer esa investigación son las instituciones públicas. Es decir, para mí la investigación y sacar fármacos no debería estar solo en manos de industrias privadas. No hay ninguna investigación por parte de ninguna institución pública. Prácticamente no. Prácticamente no. Y Vaya. casi todos los investigadores se tienen que ir a la industria privada para poder sobrevivir. Es decir, lo que no puedo entender que alguien que sea muy bueno investigando en cáncer, que tenga muy buenas ideas, viva con 600 euros que le dé el Estado en un sitio público. Nah, es una vergüenza. Como investigador, todo lo que tienen que formarse, acabaré en una institución privada porque todos tenemos vida, todos tenemos que pagar, todos tenemos que vivir en algún sitio, todos tenemos que comer. Entonces, soy abogada del diablo en eso, Claro. de que realmente creo que nos saldrían los fármacos de una manera mucho más barata, mucho más rentable y de una manera menos perversa, Sí. si el Estado se hiciera cargo de una manera real y consciente de esas investigaciones. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Sí, sí. Si yo tengo una empresa privada, nadie regala duros a precio de pesetas. Es decir, si yo todo el mundo tiene claro que si yo compro un coche, no lo estoy comprando a precio de lo que vale el coche. Estoy comprando el coche, más estoy pagando un plus, ¿no? Claro. Para pagarle al que lo fabrica, al de los materiales, al que está en la cadena de montaje, al vendedor del coche, ¿no? Pues esto con el fármaco pasa igual. Lo que tenemos que a lo mejor es, ¿por qué no montamos nosotros como institución pública la cadena de montaje? ¿A quién te estás refiriendo? ¿Al Sergas? Al Sergas y al Estado. Claro, sí. Claro, bueno, imagino que es que no entiendo por qué no compensará, pero estoy totalmente de acuerdo en que tiene que hacerse. Porque somos cortoplacistas. Claro. Es decir, para que un fármaco salga al mercado, desde que se empieza a investigar de que puede ser útil hasta que se puede llegar a comercializar, a veces, lo mínimo que pasan son 10 años. Ningún político suele estar 10 años al poder. Sí. Entonces, Buena manera de verlo, sí. no te va a compensar porque tú no vas a sacar Rédito político de eso. Manda huevo, la verdad. Entonces, sí creo en la industria farmacéutica porque están haciendo algo que debían estar haciendo nuestros políticos. Claro, sí. Pero bueno, estamos hablando del rédito económico y luego del rédito político y al final Claro. es todo, pues... El tema es que, Tema de claro, poder. si tú tienes un fármaco y nos lo venden,
pues claro, tú lo tienes que comprar al precio que te lo venden. Claro, yo ahí no los culpo, es decir, yo tal, lo que culpo es por qué no lo hacemos nosotros. Ya. Eso es lo que me da rabia. ¿Qué opinión tienes de tratamientos alternativos como puede ser la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia no es un tratamiento alternativo. Ah, ¿Vale? vale. La inmunoterapia a día de hoy es una de nuestras armas terapéuticas en que consiste en normalmente un fármaco que lo que hace es estimular a tu sistema inmune, lo enfada para que sea él el que actúe contra la enfermedad. ¿Vale? A día de hoy es muy utilizado, casi está en indicación en prácticamente todos los tumores y ha sido una de las grandes revoluciones de los últimos 8 años en oncología. Ha curado gente incluso en estadio metastásico. ¿Vale? Lo que yo le llamo terapias alternativas es a pues hacer, por ejemplo, tomar, esto hay modas, ¿no? Sí. Tomar veneno del escorpión azul que se te hay de Venezuela y con eso te cura el La cáncer. metalina azul, ivermectina, fenbenzol, creo que también se habla Claro. de esto. O, por ejemplo, infundirte altas dosis de vitamina C, o a gente se lo vende como ácido ascórbico, que es lo mismo, te va a curar el cáncer. A mí eso me da rabia, porque yo no digo que si mejoras, perfecto, ¿no? Si te funciona, perfecto, pero no dejes los otros tratamientos que tienen evidencia científica. Y ahí vuelvo a ser abogada del diablo. Si realmente eso funcionara, te aseguro que la industria farmacéutica sería la primera que lo estaría vendiendo a precio de oro. Claro. Si no lo están vendiendo a precio de oro, es porque no funciona. Pero entonces tú dirías que, por ejemplo, el consumo de estos antiparasitarios, ¿no? Que son como la ivermectina, el fenbendazol, ¿lo pondrías como algo complementario a la terapia normal? En general, la mayoría de ellos no. Otras cosas creo que sí. Por ejemplo, hay muchos de mis compañeros que le llaman medicina alternativa, que lo es, ¿no? A la acupuntura, a otro tipo, ¿no? O el reiki, sí. ¿Vale? Otro tipo de terapias. Yo creo que esas sí que no le llamaría alternativas, creo que son complementarias. Es decir, yo creo que la acupuntura no va a curar el cáncer, pero sí va a encontrar, si tienes dolor, te va a aliviar el dolor, por tanto vas a necesitar menos analgésicos, voy a encontrarme mejor anímicamente, voy a tener menos náuseas, y eso lo ha demostrado. Entonces, ¿yo por qué voy a luchar? O sea, como médico no tiene sentido que yo diga, no, eso no lo hagas, eso está mal, eso no, te funciona, te alivia el dolor, me están ayudando. Está perfecto. Está perfecto. Otra cosa es que tú, por tomarte fármacos que te venden de manera clandestina, dejes de venir al médico. Ya. ¿No? Eso es lo que me da rabia. Lo otro yo soy, me funciona, tú te sientes mejor como persona, te da mejor calidad de vida, adelante. Y si lo puedo aprender yo, claro, mejor. Mejor. Bueno, imagino que tenéis la misma opinión del uso del cannabis medicinal, ¿no? Que hay muchas veces que se receta. Sí, yo, bueno, reconozco que yo en paliativos lo he recetado. Es verdad que no lo he recetado a nivel de Sergas. A nivel de Sergas no se puede recetar, no es legal, pero en determinados casos, no para todo el mundo, sí que he recomendado el uso individual, como no fumado, por favor, no fumado, pero sí hay otras maneras de tomarlo. Es decir, hay infusiones, hay incluso bueno, maneras de consumirlo en forma de, bueno, dicho así de manera vulgar, magdalenas, cakes, ¿no? Sí. Que sirven para control de determinados síntomas, en determinadas circunstancias. ¿Qué síntomas te controla el cannabis? Por ejemplo, el de Oraviol se ha demostrado que aumenta el apetito, sí. ¿vale? Que disminuye las náuseas, ¿vale? Que
bueno, en general esas dos cosas son las que, para los que yo lo he recomendado, por ejemplo. ¿Usarlo para todos los pacientes que tienen cáncer? No, no lo recomendaría. Y no lo recomiendo muchas veces de la misma manera a gente joven que a gente mayor. También no es bienvenido por todo el mundo. Yo suelo adaptar esos consejos a el tipo de paciente que tengo delante. Hay gente que tiene un estigma muy grande. Entonces, no, porque no te va a curar el proceso. Solo lo utilizo cuando a lo mejor los otros métodos no nos han funcionado. Pero si yo vuelvo a decir, igual que lo de la acupuntura, ¿y si esto no lo damos controlado y probamos con esto que también ha demostrado que es menos políticamente correcto? Sí, pero ¿y si lo intentamos? ¿Y si nos funciona? Dentro de un seguimiento médico. Claro. Es decir, no consuma todo lo que usted quiera, pero a lo mejor yo prefiero recomendárselo yo y decirle cómo tiene que hacer y controlarlo, que el propio paciente, por desgracia, tenga que acudir a internet, ¿no? De manera totalmente oscura, clandestina. Pues yo prefiero que tenga la confianza de decir, mire, hemos probado estos fármacos, usted sigue vomitando y yo sé que existe este sistema. ¿Lo probamos? Claramente no es una conversación entre usted y yo, entre nuestra consulta. Lo probamos, ¿funciona? Yo siempre digo, bienvenido sea lo que me dé mejor calidad de vida. ¿Que no funciona? No nos quedamos con claro. Y si lo hubiera probado, pero no, claro. no empujemos tampoco a los pacientes, no lo haga, porque esto es malísimo. Bueno, es que a lo mejor es lo que yo ahora necesito. ¿Y solo pudiste recetarlo desde la privada, cannabis? Bueno, desde la privada no, yo no hago atención privada. Desde la... La clandestinidad un poquito, entre comillas, pero bien. Claro, en mi consulta a título individual. A título individual, claro. A título individual. Bueno, ¿crees que debería ser legal el uso de cannabis terapéutico? De inicio no. ¿De inicio no? De inicio no. ¿No crees que es un debate interesante de que tener? Creo que es un debate. Creo que yo seguiría. Creo que lo haría. El debate sería distinto. Creo que lo tendría disponible, más regulado, pero para unos casos concretos. Claro, solo para algunos casos. Es decir, si no, podría convertirse en el próximo fentanilo de Estados Unidos. Bueno, pero a ver, el fentanilo es algo terrible. Terrible. Es un opiáceo tan potente que, quiero decir... Yo llevo 15 años recetando fentanilo y solo he tenido una persona adicta al fentanilo. Bueno, pero me refiero en la clandestinidad, lo que estamos hablando. Porque, claro, entonces, ¿cómo haces que no ocurra esa pandemia que ocurre en Estados Unidos del fentanilo? Teniéndolo regulado y controlado. Creo que tampoco los opioides los puede recetar cualquier médico, claro. Incluso teniendo una carrera de medicina. Creo que no los puede recetar todos los médicos. Incluso teniendo una carrera de medicina, porque crees que no... Hay, por ejemplo, opioides que se han demostrado eficaces, por ejemplo, para el dolor se ha demostrado eficaz la metadona y no se utiliza porque tiene un estigma muy grande. Todo el mundo asocia la metadona a la heroína, a ser ex consumidor de heroína. Y es un gran analgésico, si lo sabes utilizar. Y no lo utilizamos, o yo lo he intentado utilizar, porque hay estudios que demuestran su eficacia, incluso mejor que el fentanilo, pero como tiene ese estigma, no lo puedo utilizar porque el paciente te dice que no, o porque la forma de poder prescribirlo es tremendamente enrevesada, ¿vale? Entonces, creo que le pasa un poco igual al cannabis. Creo que habría que regularlo de una manera
especial. Sí, porque a ver, también, quiero Y decir, creo cannabis, que ¿no? tampoco es un debate a día de hoy imprescindible. No, quiero decir, no es Es decir, creo que imprescindible, no me parece, creo que tenemos otras cosas más importante. más importantes que arreglarla a los pacientes que la regulación La del regulación del cannabis. cannabis, ¿Que debería plantearse? Sí. Pero igual que a lo mejor también quitarle el estigma de la metadona, ¿no? ¿Por qué no se habla del estigma de la metadona y se habla de...? Porque yo, bueno, principalmente creo que es porque el Por cannabis... desconocimiento Por desconocimiento también. y porque el cannabis se ve como una droga mucho más blanda que la heroína. Y la heroína fue algo... También fue una pandemia horrible aquí en España. Pero es una serie de estigmas que han ido con el tiempo. Sí, sí, sí. Lo de blanda o dura, bueno, pues depende cómo lo utilices. Depende de cómo se utilice, de cómo se vea, claro. Te quiero preguntar también, ¿de cuánto depende la cura del paciente en del tratamiento y cómo lleve la enfermedad, su estado emocional? Bueno, es muy importante el estado emocional para sobrellevar los tratamientos. No afecta a la curación. ¿Vale? Es muy importante quitarle al paciente esa losa de encima. El que esté Que bien tienes que estar contento, tienes que estar bien, tienes que estar animado, Claro. tienes que... Be positive y seguir al cáncer. Porque tú, aunque estés triste, si te vas a curar del cáncer, te vas a curar igual. Estés contento o estés triste. Claramente, cuando tú tienes motivos para estar contentos, llevar la enfermedad, vas a estar mejor, ¿vale? Estar contento disminuye seguramente el número de efectos secundarios, porque los vas a ver desde otra perspectiva. Pero, por favor, quitarle esa losa de lucha. El otro día, en un curso que organicé, me encantó una charla que dio una compañera mía, que dijo lo de la lucha contra... nadie dice lucho contra la cardiopatía isquémica. Suena hasta ridículo. ¿Por qué? Si la mayoría de gente que se muere en España se muere por un infarto de miocardio. Ya. ¿Por qué no luchas contra la cardiopatía isquémica? En cambio, luchamos contra el cáncer. No es una lucha. Porque aparte, el que se muere de cáncer es porque se ha dejado ganar. Se ve, es una percepción que tiene la gente. Ha fracasado. Ha fracasado, no es un fracaso. Es que aún por encima de tener el cáncer Y morir. y morirte del cáncer, Te tienen que decir te eso. tienen que... Es que no lo pudo vencer. Ya. Esto no era una lucha. No, sí. La gente se muere de un infarto y nadie dice, es que ha perdido la lucha contra el infarto o contra el ictus. Es que hasta cuando lo dices suena de risa. Sí. Y la mayoría de la gente pierde la lucha contra la cardiopatía isquémica y no se le pone esa losa. Porque es que la gente es que aparte se muere pensando que está defraudando a sus familiares. Ya. Es que quiere tirar la toalla. No es que quiera tirar la toalla, es que no puede más. Es que la enfermedad se lo está comiendo. Ya. No es cuestión de que quiera luchar o no quiera luchar, es que no puede. Claro. No puede hacer nada más de lo que ya está haciendo. Entonces el estado emocional ayuda a sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento, pero no la enfermedad. Pero no la enfermedad. Tú te vas a curar igual, estés contento o estés triste, y eso está demostrado. Otra cosa es que se te haga todo más fácil cuando lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Eso también hay un estudio que demuestra, ¿no?, que la gente optimista enferma menos que la gente pesimista. Realmente no enferma menos, lo que pasa es que le da menos importancia. Buena forma de verlo. Sí. Es decir, yo a lo mejor puedo tener un catarro y decir, bueno, pues un catarro más. Alguien muy pesimista, bueno, ya estoy otra vez acatarrado. No salgo de casa. Mira tú, qué tal, porque estoy acatarrado otra vez, todo me pasa a mí, Ya. porque claro... O sea, básicamente es tu percepción de vida, o sea, Es tu llevar percepción. mejor las cosas o no. Exactamente. Claro. Pero me parece muy duro obligar a alguien a estar contento,
a estar a luchar. Es que me duele lo de la palabra lucha, me duele muchísimo. ¿Tú no ves el cáncer como una lucha, que es una enfermedad? Es una enfermedad. Nadie dice lo otro, nadie dice lucho contra la diabetes. No. ¿No? Y la diabetes mata, te produce insuficiencia renal, puedes acabar en diálisis, conectado a una máquina de por vida, te puedes quedar ciego. Y nadie le hace sentir culpable al paciente de diabetes. Es que has tirado la toalla, ¿no? Ya, sí, es un poco... ¿Y por qué crees que es este estigma? Yo creo que surge un poco de la antigüedad, ¿no? Cuando aún pensábamos que la enfermedad era algo, o sea, que el cáncer era un bicho, ¿no? Sí. A día de hoy aún hay pacientes que me dicen, es que collín o bicho. No es un bicho, no es una bacteria, ¿no? No es un virus, no es contagioso. Entonces, claro, el bicho, ¿qué bicho? Usted no tiene ningún bicho, no estamos luchando contra una infección. Una forma un poco supersticiosa, a lo mejor, de verlo, ¿no? Por suerte esto ha ido cambiando, por una parte, de que cada vez es más frecuente. Es decir, hoy es raro que alguien no conozca a alguien que ha tenido cáncer, que no lo haya padecido en su familia, y ese estigma de bicho ha disminuido. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque, caray, es que lo tiene fulanito y menganito y no hicieron nada malo para que les ocurriera y hacían vida sana o, pues mira, lo tuvo y no fumaba, no bebía, no llevaba mala vida. ¿Cómo es que le ha pasado, no? Porque son tus propias células. No ha pasado nada más que Increíble. tus células han cambiado. Claro, por eso hay que dar más educación de la salud en colegios y en las casas. Los medios de comunicación quizá también deberían, ¿no? Sí, poner más de su parte. yo creo que pone un poco de su parte, es muy sensacionalista. Poner el día del cáncer de mama en rosa, pero luego no hablar de esto, ¿no? Exacto. Entonces, Lo del día del cáncer de mama de color de rosa, también. Yo intento ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer, creo que las asociaciones hacen una labor muy importante social, pero se ha romantizado un poco, ¿no? El cáncer no es de color de rosa, ni es de color amarillo el sarcoma, ni es de color... ¿no? Bueno, es verdad que a veces para hacer campañas es necesario, pero se ha romantizado algo que no es así. Y además tú que lo has sufrido en primera persona, no te gusta. No me gusta nada. Yo normalmente no soy un poco tal, no me suelo poner el lazo rosa ese día, ni me gustan esas campañas de donamos parte de los beneficios para la lucha contra el cáncer. Yo creo que eso hay que hacerlo todos los días. No solo el día de la lucha contra el cáncer, que es algo más que eso, que creo que debemos dar dignidad a los investigadores de cáncer, o sea, a los que se dedican a la investigación. Creo que se debe reclamar más más que dar esa moneda ese día, reclamar que a lo mejor el Estado investigue más como Estado. Lo que hablamos antes, más investigación. Volver a eso, a que haga más campañas en los colegios, a la sociedad, más que sentirme limpiar mi conciencia dando, sinceramente, una moneda tal, que son necesarias, porque para investigar se necesita dinero, o sea, es decir, es imprescindible, no solo para pagar a los investigadores, sino porque para hacer los ensayos necesitas dinero, necesitas comprar productos, necesitas mantener cultivos celulares de ese estirpe de cáncer, y eso necesita dinero, ¿no? Necesitas un espacio para investigar, necesitas dinero. Pero a veces, tal y como lo venden, parece que lavas tu conciencia si ese día das tu ayuda, ¿no? Das 1 euro, das 2 euros. Está bien, no digo que no sea necesario, pero por supuesto
es insuficiente como sociedad. Pero esto pasa mucho en general, ¿no? Con la sociedad, el día de... y, uf, los días de deberían ser todos los años, ¿no? Pero todos los días me refiero. ¿Qué crees que es lo que más hace falta ahora mismo en la sanidad pública para mejorar en la oncología? Bueno, necesitamos, a día de hoy estamos faltos de personal, es decir, estamos un poco sobrepasados, porque yo a día de hoy estoy viendo, cada paciente necesita cosas distintas y tengo el mismo tiempo para atenderlos a todos por igual, y eso hace que tengamos listas interminables de pacientes que se les pone tratamientos como los churros, y para mí los pacientes no son churros, ni el tratamiento son churros. A veces un paciente necesita hoy, en vez de que te ponga la quimioterapia, hablar. Ya. Necesita tener más en cuenta su función, o sea, su esfera emocional y socioeconómica. Es decir, hasta hace poco no teníamos en plantilla, hasta hace 2 años no teníamos en plantilla una psicooncóloga. Ya. Es decir, yo quería, aparte de poderle dar mi apoyo como profesional, igual que yo soy una profesional conociendo los tratamientos, hay gente que es profesional tratando a nivel, ¿no?, psicológico, psiquiátrico o lo que sea necesario, la salud mental de los pacientes, y no tenía a quién derivarlo, ni había gente específica, había gente formada, pero no contratada. El psicólogo que teníamos así atendía una crisis nerviosa como un paciente que se estaba muriendo de cáncer. Pues creo que no es lo mismo. Pues hasta hace 2 años no teníamos a alguien que se dedicase a psicología. Me parece brutal. Y tenemos una persona. Solo una. Muchas veces también pasa que no tenemos medios sociosanitarios, es decir, hay mucha gente que tiene problemas para afrontar el tratamiento, es decir, el tratamiento es gratis, lo cubre la seguridad social, pero yo, por ejemplo, pienso que son pacientes que a lo mejor tienen que venir todas las semanas a verme al hospital, que tienen que venir, por ejemplo, en Orense, que vienen desde, pues imagínate, no sé, Carballiño, porque aquí a Verín venimos y tal, pero vienen desde Carballiño, su coche pagado de su dinero, de su pensión, y tienen que aparcar en el parking de Orense todas las semanas, durante 5 horas. Yeah. Que el parking les cobra, a ver, claro, es un parking privado, volvemos a lo mismo, pero imagínate tener una pensión de 500 euros y todas las semanas tener que pagar un parking, tener que pagar todo lo que va a mayores, a lo mejor un familiar tuyo tiene que dejar de trabajar para cuidarte, ¿no? La ley de dependencia, sí, se nos llena la boca, después esa gente, a veces la ayuda llega tarde cuando ya ha fallecido, o a lo mejor no llega nunca. Entonces, a lo mejor un familiar tiene que dejar de trabajar para cuidarte, o tú misma. Es decir, yo durante un tiempo, durante casi más de 1 año, estuve, para poder poner el tratamiento, yo no podía ejercer. Mi poder adquisitivo, claro, Dios me libre, no me quiero quejar, me daban, o sea, el Estado me daba un dinero, no cobraba lo que cobro cuando trabajo, por tanto no me quiero quejar, pero mi poder adquisitivo disminuyó muchísimo, porque estaba enferma. Yo tenía que seguir manteniendo a mi familia. Sí, claro. Pero hay gente que resulta que el que enferma, pero yo tengo un marido que también trabaja y tal, pero hay gente que el que enferma es el cuidador. ¿Cuántas veces veo que resulta que el que tiene cáncer es el cabeza de familia o la matriarca, que es la que cuidaba al resto? Eso es un problema, claro. Entonces, o que viven de eso, de una pensión,
pues porque es una persona mayor, que tiene una pensión limitada, y resulta que le estoy obligando a venir todas las semanas, usando su coche, su gasolina, que venga, que aparque el coche. Hay determinados fármacos que ayudan al cáncer que no están cubiertos por la seguridad social. Si tenemos estreñimiento, pues los laxantes. Si tiene que tomar suplementación de magnesio, pues el magnesio porque no lo cubre la seguridad social. Si necesita si quiere una peluca, págasela de su bolsillo, porque el Sergas, bueno, no el Sergas, sino no cubre la prótesis capilar, que lo puedo entender, pero a lo mejor para mí es muy importante tener una prótesis capilar. Sí. Y a lo mejor a mí me da mejor calidad de vida tener una prótesis capilar que no tenerla. Sí, te da, bueno... Pues me da seguridad a mí misma, a lo Claro. mejor pero como me la tengo que comprar, pues yo sé que hay gente que viene a mi consulta que sé que no lleva peluca, aunque la quiera llevar, porque no tiene dinero para comprar. Claro. Bueno, esto que lo estamos hablando aquí, que está pasando aquí en España, pero yo, por ejemplo, no me lo puedo imaginar en Estados Unidos, ¿no? Que los tratamientos te pueden llegar a costar $180.000 y no solo te hipotecas tú como persona enferma, sino todos tus familiares. Exacto, y a veces generaciones de familiares. Generaciones es decir, de familias. es la causa en Estados Unidos, ¿no?, de endeudamiento, tener que un familiar tenga un cáncer es la primera causa de endeudamiento de Estados Unidos. También pido un poco de responsabilidad de los pacientes. Aquí nos quejamos, pero tenemos también mucha suerte, porque lo pagamos todos. Y yo misma no podía haber pagado lo que costó mi tratamiento y lo que cuesta mi tratamiento. No lo podía haber pagado con mi sueldo. Tengo un sueldo de médico que no considero que sea bajo. Que sea bajo, ¿no? Pero eso lo tenemos que tener en cuenta. Y a veces a mí ya me han dejado plantada con el tratamiento fabricado y tener que tirarlo. Por eso también llamo a la responsabilidad de la gente. Es decir, porque a lo mejor tú, que me has dicho que vienes mañana y que te lo vas a poner, de repente no te viene bien, por favor, avísame. Porque a lo mejor estoy tirando a la basura un tratamiento de una dosis de 1.500 euros, de 6.000 euros. Madre mía. Como no nos cuesta en el momento, como no los pagas en el momento, Sí. no te duele. Bueno, es que no pude ir. Ya. Bueno, señora, es que me podía haber llamado. Es como el niño encaprichado, ¿no? Claro. Este comentario, pueden pagar justos por pecadores, pero es que yo, que lo veo todos los días, no me ha pasado una vez en la vida, ni dos, ni Claro. tres. ¿Cuánto dirías que cuesta un tratamiento del cáncer en España en números, en euros? Uf. Para que la gente se haga una idea. Pues varía mucho del tipo de cáncer y de la intención del tratamiento, pero a día de hoy ningún tratamiento bajará de los 80.000, 100.000 euros por persona. Pagado todo por la Seguridad Social. Pagado todo por todos. Ningún tratamiento es menos de 100.000 euros. Y puede ir a más, claro. Y puede ser muy superior. Claro. Claro, a veces yo, haciendo algún gesto jocoso en la consulta, a veces depende un poco cómo sea el paciente, se lo dejo caer. Claro. Porque Hombre, yo creo que es importante saberlo. a veces es bueno saberlo. Ostras, es que tienes que saber, mira, esto estás teniendo mucha suerte y deberías tomártelo en serio, ya no solo porque es tu enfermedad, sino Claro, porque es y mucho si no dinero. quieres tomarlo, no hay problema. Como digo yo, esto no es una obligación. Tratarse no es una obligación, pero tampoco hagas, porque normalmente los fármacos se fabrican para cada persona. Es decir, yo veo al paciente, veo una analítica, lo veo a él, tal. Entonces, ahí cuando veo que todo está bien, solicito que lo fabriquen para esa persona. Entonces, no solo es mi sueldo, es el sueldo de la farmacéutica, de la enfermera que lo fabrica, el fármaco, cómo se tiene que fabricar, en una cámara especial, en todo eso, más la compra del fármaco, ¿no?
y que te dejen, que lo tiren. Ya me ha pasado de tratamientos en pastillas que los han tirado. Pero no se puede reutilizar o reciclar, ¿no? Porque muchas veces influye el peso, bueno, el peso, la talla, Claro. el valor de la analítica, entonces no es Lo que lo decíamos mismo. antes de que cada persona es un Es un mundo, entonces a lo mejor yo necesito una dosis determinada porque mido 1,50, pero alguien que mide 2 metros necesita otra dosis. Claro. Entonces se fabrica para esa persona y ya me lo han tirado a la basura. Entonces, aunque no es lo habitual, también llama un poquito a la responsabilidad, ¿no? De que si queremos que esto, lo que tenemos, no se rompa, tenemos que hacer también buen uso. Si no, esto va a acabar, dicho de manera vulgar, va a acabar petando. ¿En qué sentido? La seguridad social. La seguridad social va a petar, ¿no? ¿Por un sobreuso, crees tú? Por un mal uso. Un mal uso de la gente. Yo creo que no es un sobreuso. Si tú lo necesitas, No, claro, úsalo. no está, úsalo. Bueno, pero para sí eso que, estamos. Pero sí que me parece que mucha gente va al hospital por cualquier cosa. Pero, Estoy cambiando de tema totalmente, sí, pero más que por un sobreuso, yo no diría un sobreuso, diría un mal uso. Mal uso. Claro. Bueno, ahora ya encarando un poquito hacia el final, que ya creo que llevamos ya un buen rato ahí hablando, así que ya vamos cerrando. Así una pregunta, ¿qué le aconsejarías principalmente a una persona que le acaban de dar la noticia de que se tiene un cáncer? Pues le diría que escuchara a los profesionales, que no tuviera dudas, o sea, que preguntara todas las dudas que tenga, que nosotros estamos para eso, y que se dejase aconsejar. Vale. ¿Vale? Que normalmente lo que solemos aconsejar es porque está científicamente demostrado y que intentamos escoger el mejor tratamiento para cada persona. Y que también ellos tienen que exigir de nosotros que no sean números, que somos personas con nombre y apellido, que no necesitamos lo mismo aun teniendo un cáncer o el mismo cáncer. Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta aquí. No sé, debemos llevar 2 horas. Oye, muchísimas gracias, de verdad.